Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Hoy seguimos con estudios bíblicos, 17 viernes. Vamos con nuestro hermano Agustín Afonso. Estamos hoy estudiando el Evangelio de Lucas. Vamos a hacer un breve resumen del capítulo 23 en adelante. Dice la palabra de Dios. Aquí vemos ese momento de que está nuestro Señor Jesús ante Poncio Pilato. Dice la palabra: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Entonces, sabemos que eh, el beso de Judas, después de pasar el Getsemaní, la noche orando, vino y le fueron a buscarle a él y fue llevado preso a través de ese beso, ¿no? Entonces fue escarnecido, azotado, fue al concilio y del concilio se lo llevaron ante Pilato. Y dice la palabra en el 2, 23:2, y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces aquí vemos por lo menos tres acusaciones que se pueden hacer a nuestro Señor Jesús para lograr el cometido de esta muchedumbre de escribas, fariseos e inclusive pueblo de Israel que querían condenar a Jesús y realmente no era sino por envidia. Decía igualmente Pilato que por envidia le han matado. Dice la primera acusación: pervierte la nación; la segunda, prohíbe dar tributo a César; y como una tercera, que se quiere hacer rey, tratando de perjudicarle lo más posible ante Pilato, para que Pilato haga lo que ellos desean en sus corazones, que es crucificarle, darle muerte. Verso 13: entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú rey de los judíos? Y él respondiéndole, él dijo: tú lo dices. Realmente nuestro Señor Jesús, como dice el libro de Isaías, cumpliendo sus profecías, el libro de Isaías 53, sobre todo me llama mucho la atención ese que enmudecido, así no abrió su boca, y, y como oveja fue llevado al matadero o a los trasquiladores. Dice el verso 4: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito he hallado en este hombre, ningún delito he hallado en este hombre. Los evangelios sinópticos, como el evangelio de Mateo en el capítulo 27, Marcos capítulo 15 y Juan capítulo 18, nos narran, inclusive quizás con otros detalles, este evento que está ocurriendo. Ningún delito es hallado en Jesús, pero ellos porfiaban, diciendo, versículo 5: ellos alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Realmente otra acusación más que se puede añadir, ¿no? Él alborota al pueblo. La parte de que enseña a toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí, también podría ser motivo, pero el gran motivo que más atención quizás pudiera haberle prestado nuestro Señor Jesús ha sido, perdón, Pilato a Jesús, ha sido que alborotaba al pueblo. Y vemos más adelante, versículos más adelante, que Agustín va a seguir con el estudio, cómo nuestro Señor Jesús fue inclusive causa de que Herodes y Pilato, que eran, en este caso, no estaban enemistados entre sí, haya sido este caso de que se le enviase Jesús a Herodes porque era de Galilea. Inclusive esto hizo que ellos, por decirlo así, volviesen a tener una relación política un poco más estable, o amigos, no lo sé. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, le dejo con mi hermano Agustín Afonso. Preguntas, comentarios. Preguntas, buenas tardes, comentarios, todo bien. Bueno, hermanos, aquí ya estamos entonces, ya en la parte donde Jesús ya es llevado a la presencia de los líderes religiosos de la época. Ellos
como vimos que fue primero llevado a la casa de Anás, el suegro de Caifás, los sumos sacerdotes en ese momento, en ese tiempo. Después que va a la casa de Anás, en la madrugada lo llevan a la casa de Caifás. Ahí le hacen el juicio religioso en cuanto a la doctrina, en cuanto a lo que él predicaba, o en cuanto supuestamente lo que él enseñaba acerca del reino de Dios o acerca de lo que era el camino de Dios. Y la intención de ellos era simplemente condenarlo. Ya ellos sabían lo que Jesús había hecho, ya sabían las señales, conocían todo lo que Jesús había realizado en el mundo, que lo vamos a ver ahora con la visita que hace Jesús a Herodes. Ellos sabían de todos los señales, los prodigios, los milagros, pero ellos querían condenar a Jesús, como dice Pilatos, por envidia. Él sabía que lo estaban condenando por envidia. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba siguiendo a Jesús. Ya mucha gente se estaba apartando de ellos y siguiendo a Jesús. Y eso a ellos le causaba molestia. Ellos no estaban viendo al Mesías, ellos estaban viendo un rival en ese momento. Trajeron testigos falsos. Al final trajeron un testigo falso que dijo que él había dicho que derribaré este templo y lo reedificaré en 3 días, cuando él realmente no dijo eso. Él dijo, destruid ustedes este templo y yo lo edificaré en 3 días. O sea, ellos son los que iban a destruir, y sabemos que él no se estaba refiriendo al templo hecho de manos, sino era un templo espiritual, era su propio cuerpo, ¿verdad? Que iba a ser, iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Al final, el sumo sacerdote, que era Caifás, el sumo sacerdote, lo conjura a Jesús de que diga quién es él, porque ellos lo identificaban como el Mesías, como el hijo de Dios. ¿Eres tú el Mesías, el hijo de Dios? Entonces, cuando el sumo sacerdote, con la autoridad religiosa que tenía, lo conjura, Jesús está obligado a contestar y decir la verdad. Y Jesús precisamente lo que hace. Le dice, sí, yo soy el hijo de Dios, y no solamente soy, sino que me veréis venir en las nubes del cielo. Ahí es cuando el sumo sacerdote rasga sus vestidos y dice, ya no hace falta más testigos, ya ustedes mismos han escuchado su blasfemia, es reo de muerte. Pero, como dice en el Evangelio de Juan, ellos no tenían autorización para matar a, a alguien condenado. Aquí en el capítulo 18, versículo 31, dice el apóstol Juan cuando escribe esto, comentando lo que dijo Jesús, lo que dijeron ellos, tanto Pilato como los sacerdotes. Entonces les dijo Pilato, tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de Jesús que había dicho, dando a entender de qué muerte había de morir. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 3, cuando él dice que el Hijo del Hombre iba a ser levantado. Y los únicos que levantaban en una cruz a las personas eran los romanos. O sea que él tenía que morir por las manos de los romanos. Los hebreos, cuando ejecutaban una pena de muerte, lo hacían normalmente era a piedras, era lapidado. Lapidaban a las personas para, como vemos en Hechos, como a Esteban, ¿verdad? Fue lapidado. Así era como ellos mataban a las personas. Pero en este caso a Jesús, ellos no lo hicieron, sino que querían, o sea, lo llevaron fue a Pilato porque ellos, según ellos no estaban autorizados a dar muerte a nadie, aunque vemos que sí ellos han matado a algunas personas sin autorización de Roma, como fue el caso de Esteban, ¿verdad? Después allá en Hechos. Ya Jesús entonces está en esa condición, ellos tienen que llevarlo a una autoridad civil, y ellos al llevarlo a una autoridad civil, como era Roma, ya ellos no pueden acusarlo de delitos religiosos, porque en este caso lo estaban acusando era de blasfemia, y la blasfemia era un delito religioso, vamos a decirlo, para el pueblo de Israel, pero no para Roma. Roma no le importaba esas cosas, Roma ni creía en Dios, ¿verdad? Roma tenía sus propios dioses. A ellos no les importaba si ellos blasfemaban o no blasfemaban, eso para ellos eso no era delito. El delito para ellos es la acusación que le están haciendo los judíos, los judíos, aquí en el capítulo 23, versículo 2, como leyó Alejandro, donde él dice que él pervierte a la nación, prohíbe dar tributo a César y él mismo se hace como rey de los judíos, o como un rey, el Cristo el rey.
Y ciertamente pervertir a la nación es como cambiar la mentalidad, como llevarlos hacia otro extremo, hacia otro camino, como desobediencia, o sea, dando a entender que era buscando que la gente desobedeciera a lo que era el Imperio Romano, y eso no podía ser. Igual que el prohibir dar tributo, el tributo era obligatorio, ¿verdad?, de parte de Roma, y ellos tenían que darlo. Y pasar, hacerse pasar o ser rey tampoco lo podía hacer, porque aunque había un rey, como era el caso de Herodes, Herodes era el rey, pero esos reyes no eran simplemente elegidos por Israel, o no eran ellos los que sucedían a los reyes, sino que en ese caso, como estaban viviendo bajo un imperio que era el Imperio Romano, ellos tenían que autorizar ese reinado. O sea, el Imperio Romano tenía que autorizar el reinado. Ellos tenían, ese rey, aunque era un rey, estaba sujeto a la autoridad de Roma. Ellos no podían hacer lo que ellos quisieran. Siempre estaban sometidos bajo la autoridad de Roma. Y juzgaban casos civiles también, como el caso de Pilatos cuando manda a Jesús a que Herodes sea el que lo juzgue. Pilato no quería condenar a Jesús, porque él mismo dice, no hallo en él ningún delito. Fíjense que llama la atención que, Pilato, después que le hacen las acusaciones a Jesús, él no le pregunta ni porque pervierte la nación, ni que prohíbe el tributo, sino que es verdad que tú eres rey. O sea, lo único que le pregunta es verdad que tú eres rey. ¿Eres tú rey de los judíos? O sea, ¿realmente eres tú rey de los judíos? Y respondió, él dijo, tú lo dices. O sea, tú lo dices, no yo. O sea, tú eres el que lo estás diciendo. O sea, Jesús no ni afirmó ni negó, pero le dijo, tú lo dices. Y así siempre contestaba Jesús cuando le preguntaban esto. Tú lo dices. O lo dices por ti mismo o lo escuchaste de otro. Porque creo que lo dice el Evangelio de Juan. Él siempre se refería de esa manera. Él nunca decía, sí, soy el rey de los judíos. Nunca, él nunca lo dijo. Aunque era rey. Era rey, pero no era un rey material como ellos estaban pensando, sino que era un rey espiritual, ¿verdad? El rey de reyes y señor de señores. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? Si no, comenzamos a leer el versículo 6 hasta el versículo 12 para ver el traslado que hacen de Jesús y a Herodes y qué fue lo que sucedió en ese encuentro. ¿Quién puede leer? Te leo, mi hermano. Ajá. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y encarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Amén. Amén. Entonces Pilatos, el primer veredicto que él da acerca de Jesús es, yo no hallo ningún delito en él. O sea, no hallo ningún delito en este hombre. Pero claro, los que estaban con él, los judíos, los sacerdotes, insistían en el versículo 5, pero ellos porfiaban, seguían insistiendo, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. O sea, él alborota al pueblo, o sea, y el Roma no le convenía que alguien alborotara al pueblo, ellos querían que el pueblo estuviera en paz. O sea, que no hubiera ningún tipo de alboroto, no hubiera ningún tipo de rebelión. Entonces, cuando se levantaba alguien que quería hacer eso, como era el caso de Barrabás, ellos los condenaban los capturaban porque ellos no querían ese tipo de alboroto en el pueblo. Y ellos seguían insistiendo porque sabían que era la manera como Pilatos podía acusarle o condenarle. Pero Pilatos aparentemente quería sacarse ese problema de encima. Él quería quitarse ese problema de encima. A él no le importaba a Jesús, realmente.
aunque vemos en ciertos comentarios, lo vamos a ver ahora en Juan y en Mateo, que él tenía miedo, o sea, Pilato sentía temor por quién era Jesús. Pero él realmente no le importaba lo que Jesús hubiera hecho, porque para él eso, lo que ellos estaban diciendo era mentira, o sea, porque aparentemente eso estaba sucediendo, las acusaciones por las que lo habían traído. Entonces, cuando él oye que él alborotaba al pueblo desde Galilea, toda Judea, o sea, en toda la región, ¿verdad?, conocida, que era parte del Imperio Romano, Pilato se le prendió el bombillo. Se le ocurrió y dice, no, bueno, ya con esto me lo quito encima, como él es de Galilea, él es Galileo, vamos a mandarlo con Herodes, porque Herodes es el rey de Galilea, él es el que manda en esa región. Galilea se componía cerca de Decápolis, se componía de lo que era Corazín, Capernaum, Magdala, Caná, Tiberia, Nazaret, Naín, Betsaida, había varios, lo que era ahí estaba el mar de Galilea, ¿verdad? Esas eran las regiones donde gobernaba Herodes. ¿Por qué Herodes estaba en Jerusalén? Porque como sabemos, Jesús fue a Jerusalén durante la Pascua. Él fue durante la Pascua porque él, como Cordero de Dios, él tenía que ser sacrificado durante la Pascua. Y la Pascua no solamente iba Jesús, sino que también iban todos los judíos a celebrar la Pascua. Y Herodes estaba en Jerusalén precisamente por la Pascua, probablemente la Pascua, porque él también era parte del pueblo de Israel. Entonces él estaba en Jerusalén, su jurisdicción era Galilea, por tanto, Pilato, para sacarse ese problema de encima con el pueblo y con los líderes religiosos, para evitar que hubiera problemas con ellos, lo envía a Herodes para que Herodes sea el que juzgue esa causa. Fíjense, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Fíjense, Herodes era el rey, era un rey. En este caso, jurisdicción era solamente Galilea, pero era un rey. ¿Y Jesús quién era? Nadie. O sea, para ellos Jesús no era nadie. Jesús era simplemente el hijo de un carpintero. O sea, ellos no lo tenían o no lo veían como el Mesías, porque si lo hubieran visto como el Mesías, no lo hubieran tratado como lo estaban tratando. Pero dice que Herodes se alegró al ver a Jesús. ¿Por qué se alegró al ver a Jesús? Porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. O sea, él ya había escuchado muchas veces o hace tiempo acerca de Jesús y él deseaba verle. ¿Por qué? No por conocer a Jesús, porque era el Mesías, por las señales que hacía. Como le preguntaron mandó a decir Juan el Bautista cuando le preguntaron, mandó los mensajeros a Jesús preguntarle si era él o venía otro, o esperaban a otro. ¿Y qué le dice Jesús? Dile a Juan que los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos son sanados, los muertos son resucitados y se le predica el reino de Dios a los pobres. O sea, ¿cómo ellos podían realmente reconocer quién era el Mesías? No porque ya él diga yo soy el Mesías, así como hizo con el sumo sacerdote Caifás, que él lo conjuró y él dice, sí, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre venir sobre la nube del cielo. Claro, con decirlo solamente no era suficiente, pero ellos sabían que él había mostrado que era el Mesías por las señales que hacía, por los milagros, las señales. Y Herodes estaba feliz por ver a Jesús, no porque lo reconocía como el Mesías, sino que era como un espectáculo para él. O sea, lo estaba viendo como un espectáculo. Es como cuando vamos al circo y vemos a los magos hacer trucos. Él simplemente quería ver a Jesús haciendo trucos, haciendo un milagro. Eso era lo único que él quería. ¿Cuántos de nosotros o cuántas personas, no nosotros, vamos a decirlo, las personas en el mundo, buscan a Jesús simplemente por un milagro? O buscan a Jesús simplemente para resolver una situación que estén viviendo, esperando a que Jesús haga algo donde los saque de la situación. O sea, entonces a veces buscamos a Jesús por las razones equivocadas. ¿Cuántas personas van a la iglesia muchas veces? A nosotros nos ha pasado en la Victoria, hermanos que se han apartado porque dicen que no sienten el Espíritu. ¿Por qué? Porque no ven milagros o no ven señales prodigiosas o señales milagrosas y no sienten ese espíritu porque no hay esas señales. Jesús no es simplemente un payaso de circo que quiere mostrar trucos. Herodes esperaba que él mostrara trucos.
que él mostrara señal, que él mostrara milagros. Es lo que él quería ver, pero a él no le importaba quién era Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. ¿Qué hacía Jesús? Absolutamente nada. Ni siquiera le respondía a las preguntas. A pesar de que Herodes era el rey. Él era el rey de la región donde vivía Jesús, ¿verdad? Y con todo eso él no le respondía a ninguna pregunta. Entonces, Jesús debe ser visto y debemos reconocerlo siempre como el Salvador, no como el hacedor de milagros. El que vino a salvar a nosotros de los pecados, el que vino a morir en una cruz, ¿verdad? Y que derramó su sangre por nosotros. Esa es la manera como tenemos que ver a Jesús. Jesús ciertamente hizo los milagros, hizo todas las señales, hizo los prodigios, pero eso era necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque él tenía que mostrar, no solamente morir, sino también resucitar, porque él tenía que mostrar al final con su resurrección que era él el que tenía que morir por nosotros y redimirnos, que su sangre sí nos limpiaría los pecados. Entonces la última señal fue la resurrección de Jesús, cuando él sale de la tumba al tercer día, ¿verdad? Después de haber muerto. Entonces simplemente tenemos que ver a Jesús como ese Salvador que nos ayuda, que nos salva, que nos quita, nos limpia de todo pecado. Mucha gente busca a Jesús por razones equivocadas, y eso es lamentable casi siempre, o normalmente. Dice el versículo 10, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. ¿De qué acusarían a Jesús ante Herodes? Probablemente puede ser de los delitos civiles, pero también por los delitos religiosos. Puede ser también por blasfemia, porque Herodes también era judío, era hebreo, ¿verdad? Para poder ser rey de Galilea. Pero aquí no dice de qué delito lo estaban acusando, pero sí dice que era con vehemencia, era con insistencia. O sea, con insistencia estaban acusando a Jesús. Ahora, si Herodes pudo ver todas estas señales y estaba alegre por ver a Jesús, por los milagros y por todo lo que él había escuchado que había hecho Jesús, ¿será que estos sacerdotes, el sumo sacerdote, los ancianos, los fariseos, los saduceos, todos estos líderes religiosos, ¿será que no habían escuchado nada acerca de Jesús? ¿O simplemente ignoraron las señales? Vemos en Juan capítulo 11, Juan capítulo 11, cuando él resucita a Lázaro. El versículo 40, vamos a leerlo, el versículo 45. Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Este hombre hace muchas señales. O sea, ¿qué haremos? O sea, eran señales indubitables. O sea, el hecho de que Jesús haya resucitado un hombre después de 4 días de muerto es una señal indubitable, porque no estaba Jesús solo, no estaban las hermanas y Lázaro muerto. Estaba muchas personas y hasta algunos judíos que fueron con la historia, con el chisme, vamos a decirlo así, a los sacerdotes y a los líderes religiosos. Y ellos mismos se preguntaban, ¿qué haremos? Este hombre hace muchas señales. Y ellos sabían que Jesús hacía muchas señales. Herodes sabía, a pesar de ser rey, que Jesús había hacer muchas señales. Él quería hacer una señal, quería verlo hacer un milagro. Quería un espectáculo en ese momento. Y los judíos, claro, los principales sacerdotes, los escribas, le acusaban con gran vehemencia, o sea, exaltaban la acusación, pues iban más allá pues, de lo que era necesario. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Fíjese que a pesar de que los principales sacerdotes, los escribas, lo estaban acusando con vehemencia, ni Herodes vio pecado en él, ni vio delito. O sea, más bien lo trató como alguien que no merecía nada, o sea, ni siquiera la muerte. O sea, lo vio como con burla, pues, o sea, hasta se burló. Dice que lo vistieron con una ropa espléndida. Es como una ropa real, una ropa que solamente vestían las personas de la realeza. Y lo envió a Pilato.
sea, ya eso lo de aquí. No tuve el circo que yo esperaba que iba a tener aquí en mi casa. Dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. ¿Cuál era la enemistad que tenía Pilatos y Herodes? Hay muchas teorías, ¿verdad?, que se habla acerca de esto. Dicen que pudo haber sido porque Pilato, siendo pagano del romano, ¿verdad?, un gobernador romano, colocó simbolismos de dioses paganos ahí en Jerusalén, en donde él estaba, y eso ofendía a los judíos y mandaron a reclamarle a Pilato. Eso fue lo que yo leí, eso no está en la Biblia. Mandaron a reclamarle a Pilato esas cosas, y entre ellos estaba Herodes, que fue parte de los que reclamaron, pusieron esa objeción a Pilato para que no lo hiciera. Y hay otras historias también, pero no sabemos realmente por qué era la enemistad. El caso es que se amistaron otra vez. O sea, estaban enemistados y ahora tenían una amistad nuevamente. O sea, tenían un propósito común. Ninguno de los dos veía a Jesús como culpable, pero tenían el problema con el pueblo, con los líderes religiosos del momento, de la época, o allá en Jerusalén. Tenían algo en común, y lo en común era solucionar el problema que tenían entre ellos, porque eso no solamente iba a impactar en Jerusalén, sino hasta en Galilea, todo ese problema que tenían en ese momento. Por tanto, cuando hay un problema que nos une, tendemos a hacer amistad, y esto que nos estaba uniendo era algo malo, que era matar a Jesús siendo inocente. Eso es lo que los estaba uniendo en ese momento. ¿Alguna pregunta o comentarios hasta acá? Entonces, a veces los malos se unen para hacer lo malo y los buenos se dividen para no hacer lo bueno. Eso a veces pasa con nosotros mismos, cuando debería ser al revés. ¿Comentarios? ¿Aportaciones? ¿Todo claro? Hermano, Vamos entonces a ver la... Ajá, dígame, hermano Iván. estaba revisando algo sobre, y tiene que ver mucho con el corazón. Hay que recordar que cuando vamos a estudiar a Lucas, él fue a Nazaret, y lo mismo, o sea, ellos tenían esa misma intención que tenía Herodes. Recuerde que hasta los sacaron de ahí porque le pidieron hacer milagros como lo hiciste en Capernaum. Mas Jesucristo no, no vio eso, que es importante. Aquí lo que quiero resaltar es cómo es, él ve el corazón de las personas y sabe las intenciones y todo eso. Entonces, por ejemplo, cuando actuamos nosotros debemos de actuar sinceramente, de todo corazón, y lo mismo hicieron estos dos grupos, tanto de donde nació y gente que ya lo conocía. Y este Herodes también había escuchado hablar y quería que repitiera también más Jesucristo, porque más, como se puede ver, que Jesucristo no era que hacía propaganda, o sea, para que me miren, y eso yo creo que incluso eh, varias veces lo dijo los apóstoles, que no se trataba y nosotros también tener en cuenta que el milagro realmente tenía un propósito, es para que creyeran, o es para creer, y están suficientes establecidos los suficientes milagros que nosotros podemos leer ahí en la Escritura, porque esa es una de las cosas que más abunda en este tiempo, y la gente se deja llevar por eso. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén. Fíjese algo importante. Herodes buscaba a Jesús, o quería ver a Jesús para ver los milagros. A veces nosotros decimos, si no vemos milagros, no creemos. ¿Qué pasó con Tomás? Tomás no creyó, a pesar de que los que le dijeron que habían visto al Señor resucitado eran sus propios compañeros, sus propios los discípulos de Jesús, ¿verdad? Que los apóstoles. Pero él dijo, no creo, no creo. Si yo no lo veo y no meto los dedos en sus manos y meto mi mano en el costado, yo no voy a creer. O sea, hay gente así, pues. Hay gente que necesita ver un milagro para poder creer. Pero Jesús, ¿quién dice que son bienaventurados? ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que creen sin haber visto. Esos son los bienaventurados. Entonces nosotros no necesitamos ver un milagro para creer en Jesús. Ya como decía el hermano Iván, o sea, ¿por qué tenemos todos estos milagros escritos en la Biblia? Como dice el apóstol Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo. Creyendo tengáis vida en su nombre.
Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad, en Juan? Entonces, ya tenemos los milagros. Que Jesús pueda hacer milagros, que Dios puede hacer milagros hoy en día, sí los puede hacer, claro, Dios es soberano y Dios puede hacer lo que Él quiera. Los milagros siguen vigentes todavía, pero ya es según la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra. Dios tiene sus propios propósitos, sus propias razones, y nosotros simplemente nos sujetamos a los propósitos, las razones de Dios, aunque a veces no las entendamos, aunque a veces no entendamos el por qué suceden las cosas, pero nos sujetamos a Dios. Y ese es el cristiano, ¿verdad? Está sujeto a Dios, a su padre. Diga, hermano Joel. Bueno, Agustín, un placer escucharte. Embelesado estoy aquí escuchando. Pero hay dos cosas. La primera, ¿no? Dice la Biblia, el mismo Jesús dice, ¿no? El que haya, encuentra. Y una de las cosas que a mí no es que me molesta, sino me choca cuando la escucho es, oye, yo te estaba buscando por todas partes, tanto me estaba buscando que no me consiguió, ¿no? Tanto. Así busca usted bien, que no me encontró. Pues Jesús el que encontró a Herodes. ¿Okay? Entonces, y lo estaba buscando era para lo que tú decías, no hacer un circo, para que lo divirtiera. Pero qué pena, ¿no? Y lo segundo, va a llegar un momento en el que vamos a estar frente a frente a Jesús. Y no va a ser el momento en el que, no va a ser precisamente el momento más oportuno para hacerle todas las preguntas que nosotros tenemos. Muchos decimos, cuando nosotros nos muramos y estemos frente a Dios, le vamos a preguntar por qué Él hizo esto. Cuando nos muramos y estemos, le preguntamos, entonces no va a ser el momento. Cuando estemos delante de Dios, este es el momento. Las respuestas están en su palabra, las respuestas están en esta sala, pero cuando estemos frente a Dios no va a ser el momento. No era el momento de responderle a Herodes. Él tuvo el momento de querer. Y con gusto, Jesús hubiese podido contestar, pero no era el momento. Y la respuesta que una vez le mandó, dile a ese zorro, ¿ok? Que yo voy y vengo y vendré otra vez. Esa fue la respuesta. Hasta zorro. Entonces, pero no nos equivoquemos. Jesús tiene su tiempo. Jesús tiene su momento y este es el momento oportuno en el que Jesús nos está hablando y Dios nos está hablando a través de cada una de las plataformas en las que nos conectamos. Ese es el comentario, hermano. Amén. Gracias, hermano. Pedrito. ¿Quién es? No se te escucha, Pedro. ¿Todavía? ¿No se te escucha? ¿Sabes señas de...? Señas de... ¿No sabes hablar? Le voy a enseñar, hermano Pedro, le voy a enseñar. Enseña, hermano. No se te escucha, tienes problemas con el micrófono. Si quieres, salte y vuelves a entrar a ver si agarra. Sal y vuelves a entrar. Conéctate con el móvil, Pedro. O con el... Exacto. Vale, ya salió, se vuelve a entrar y te agarra la señal. Ok, ¿alguien tiene más comentarios o aportaciones, sugerencias? No esperamos a Pedro. Hermano Félix. Apagaste el micrófono, Félix. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, ya que llegó Ah, Pedro. ok. Ahora sí. Bueno, dos o tres cositas. Vamos a permitir que el hermano Pedro Rodríguez dé su comentario. Ok. Ok. No, algo muy breve. Son dos, tres cositas muy sencillitas. Primero, me llama mucho la atención la sabiduría del Señor Jesucristo y su dominio propio, su prudencia. O sea, cómo supo dominarse en ese momento. O sea, respondió lo necesario, que era un momento decisivo. O sea, supo qué contestar en un momento de mucha presión. Yo creo que uno de los momentos de más presión en su ministerio fue, claro, hubo otros momentos de mucha presión, pero este momento fue de mucha presión y muy decisivo y crucial. Y él supo cómo responder, cómo conducirse, tuvo dominio propio, tuvo sabiduría. Eso primeramente. Segundo, bueno, las fuerzas del mal confabulando, pues, o sea, para tratar de oponerse a los propósitos de Dios.
El diablo trabajando, el enemigo trabajando para tratar de oponerse a lo que Dios quiere hacer. Y bueno, sigue sucediendo hoy en día. Y bueno, debemos responder y reaccionar como Cristo ante todos los intentos del diablo de oponerse y de frenar lo que Dios quiere hacer. Por último, me llama la atención lo que comentabas, hermano querido, de las expectativas de Herodes, ¿verdad? Herodes tenía expectativas equivocadas de Cristo, ¿verdad? Y hoy en día muchas personas tienen expectativas equivocadas de Cristo, inclusive dentro de la misma iglesia. Hay gente que no está clara para qué está en la iglesia, para qué estar en Cristo. Y obviamente cuando las personas no tienen expectativas claras y vienen con expectativas equivocadas, al no ser llenas de esas expectativas, terminan reaccionando como Herodes, desechando a Cristo, burlándose de él y menospreciándole, como dice allí, llenos de preguntas, llenos de necesidades equivocadas, y bueno, al no encontrar respuesta y al no sentir satisfacción, por decirlo, rechazan a Cristo de una manera muy, muy tremenda, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos estar claros quién es Cristo y a qué vino, qué ofrece y qué nos da, pues, qué nos da realmente, para que no terminemos como Él, ¿verdad? Desechando, burlándonos y bueno, haciendo lo que hizo en este caso Herodes. Solamente eso, hermano. Gracias, hermanito. Muchas gracias. Félix, si quiere comentar algo, puede ser. Sí, quería comentar sobre la forma en que los 4 evangelios, sobre todo Mateo, Lucas, Juan, relata el mismo hecho, ¿no? Del juicio y en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y realmente me impresiona mucho porque a él se le da el derecho a su defensa y él nunca negó lo que tenía que testificar de sí mismo y de su padre. Nunca lo negó. Esto era para que quedara evidencia de que Israel iba a quedar bajo juicio del Señor. En Juan, capítulo 20, se amplía más el testimonio de lo que habló Jesús ese día con el sumo sacerdote públicamente allí, porque él está bajo juicio. Y sobre, como usted decía, hermano, la blasfemia, ¿no? Y aquí en el versículo 20, 20 no 30, creo que es en Juan, capítulo 18, dice, Jesús les respondió, yo públicamente he hablado al mundo, dice nuestro Señor Jesucristo a ellos. Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Entonces allí vemos que Jesús tiene que de alguna forma presentar defensa, porque sí, Levítico le decía a él según la ley que si él era testigo de lo que veía y oía, él tenía que hacerlo, él tenía que testificar, y por eso él decía, yo vengo del Padre, y todo el tiempo nunca lo negó, y murió por esa causa, por testificar de dónde venía y a qué había venido, pero no le recibieron. Más adelante podemos ver a Pedro en el primer discurso de cómo señala al pueblo judío, cómo los hace culpables y les dice, ustedes lo mataron, injustamente lo hicieron. Bueno, y me impresiona, este juicio fue algo tan, además de eso, que se hizo en un día, en una hora que nunca debió de hacerse. El desespero y la dureza del corazón de los sacerdotes los llevó a eso. Amén. Así es, hermano. Video. How are you, hermanos? Dios bendiga. How are you? Yo tengo nada más así tres partes del versículo, del capítulo, lo que estamos leyendo. El versículo 9 me da la curiosidad que dice que, y le hacían muchas preguntas. ¿Qué tanto le preguntarían a Jesús, verdad? ¿Qué tanto le preguntarían a Jesús?
si estas personas conocían inclusive hasta más de Jesús que nadie, ¿no? Pero le hacían muchas preguntas. El mismo Herodes, ¿qué tanto quería saber de Jesús? Esa pregunta me llama mucho la atención, pero Jesús no le contestó nada. Bueno, mira, lo que está, pues. Él no tenía defensa de ningún tipo allí, él no podía ni defenderse porque ya él estaba juzgado por esa gente. Y hubo algo peculiar allí, ¿no? En el verso, por supuesto, la forma en que Herodes tomó represalias del mismo Jesús. Le dice, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció. O sea, ya tuvo ahí represalia. ¿Cómo actúa el maligno? Con represalia. Ahí se ve lo que no es de Dios. Y el 12 también me llama la atención, que por medio de eso, por medio de Jesús, se unió el mal otra vez. Se unió allí, dice que se hicieron amigos otra vez Pilatos y Herodes. O sea, es algo muy, tres cositas ahí que como que es raro, ¿no? Raro esto, pero importante y curioso, ¿no? Ahí lo dejo para que lo analicen un poco. Pero qué tanta pregunta le puede haber hecho este hombre a Jesús, ¿verdad? Dios me lo bendiga, hermanos. Amén. Amén. Alejandrito. Gracias, Fidel. ¿Y Alejandro? ¿Nos va a hablar, Alejandro? Sí, hola, Ah, muy buenas. Sí, hermanito. Sí, hermanito. Hay algo que me llama mucho la atención y es que los escribas en el verso 10 lo acusan con vehemencia. O sea, realmente ellos están colocando falsos testimonios, están colocando falsos testigos, ellos lo acusan con vehemencia, pervierte la nación, hace todo lo que venimos estudiando, pero me llama la atención la actitud de Pilato y voy a ver, en el verso 4 le dice, ningún delito he hallado en este hombre, ningún delito he hallado en este hombre. Verso 14, después de haber interrogado yo delante de vosotros, no he hallado ningún delito alguno. Verso 15, Herodes, cuando lo remití a él, nada digno de muerte he dicho en este hombre, entonces le soltaré. Verso 20, le habló Pilato diciendo, ¿queréis soltar a Jesús? ¿Realmente lo queréis soltar? Y dijeron que no. Verso 22, no he hallado ningún delito en este hombre. Y fíjate lo que ya dice el 24, ya 5 veces le había dicho lo mismo. Lo sentenció porque ellos lo pedían en el 24 y en el final del 25 les entregó a Jesús a voluntad de ellos. Por lo menos 5 veces Pilato y Herodes concluyeron que no hallaron ningún delito en este hombre. O sea, era escribas y fariseos y ellos lo querían muerto. O sea, era la envidia, bueno, lo que hizo Caín por envidia a su hermano. Igualmente aquí se demuestra lo mismo. Eso era, hermanito, bendiciones. Amén. gracias, Alejandrito. Hermano querido. Bueno, hermano querido, solamente para reforzar un poquito lo que comenté anteriormente de la actitud de nuestro Señor Jesucristo en ese momento de presión que vivió, en donde las fuerzas del mal se confabularon para intentar destruir lo que Dios quería hacer en él y cómo reaccionó. Entonces solamente me llama la atención lo que dice 1 Pedro 3:15, que lo voy a leer, o sea, que es un ejemplo para nosotros cuando dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, nosotros podemos responder y reaccionar de la manera como reaccionó y respondió el Señor Jesucristo en momentos difíciles, en momentos de presión, cuando exijan una respuesta o esperen algo de nosotros, lo que sea, cuando tenemos al Señor en el corazón. O sea, cuando santificamos al Señor en el corazón, podremos dar una respuesta correcta, que glorifique a Dios por sobre todas las cosas.
Solamente eso, hermano. Gracias, mi hermanito. Sí, ciertamente sabemos que era la voluntad de Dios que Jesús tenía que morir. Y él sabía a lo que iba, él sabía de qué manera iba a morir y todo. Ya en Juan capítulo 3 él decía que el Hijo del Hombre tenía que ser levantado. Entonces ya él sabía hasta de qué muerte iba a morir y eso tenía que cumplirse. El que no lo sabía era Satanás. Si Satanás lo hubiera sabido, jamás hubiera conspirado, como dices tú, con Pilato y con Herodes y con los sacerdotes y con Judas y con todos los que hicieron lo posible para que Jesús fuera a la muerte. Pero que tenía que cumplirse la voluntad de Dios, y eso era la voluntad de Dios, que él tenía que ser muerto de esa manera. En Salmo 2, 1 y 2. Salmo 2, 1 y 2. Bueno, la profecía dice, ¿no? Jesús. ¿Sí me escuchan? Sí. Dice así, Salmo 2, versículo 1 y 2. ¿Por qué se alborotan los pueblos paganos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan, juntos conspiran contra el Señor y sus reyes. Como lo que estaba sucediendo, el sentimiento de... Sí, ese salmo lo relata Pedro en el capítulo 4 de Hechos. ¿Alguien más tiene comentario? Gracias, hermanita Marlene. ¿Alguien más? ¿Ya son qué? Las y 00. Así se nos fue el tiempo demasiado rápido, hermano. Y solamente vimos a Herodes. ¿Alguien más tiene comentarios? ¿Continuamos hasta las 6 o dejamos así? Hasta el amanecer. Hasta el amanecer, hasta la medianoche. Alejandro se queda dormido y cae por la ventana. Eutico. Eutico. Sí, bueno, aquí podemos dejarlo y continuamos entonces la semana que viene con el versículo 13 en adelante, cuando él vuelve otra vez a Pilatos y Pilato está obligado a dar un veredicto. Amén, hermanito. Bueno, vamos a detener aquí la grabación. Un momento, hermanito.